¿Les parece si esperamos 2 minutos más? Esperemos, por favor. Erika Torres, la presentación, la necropolítica y su relación con el cuerpo de las mujeres, a cargo de Stephanie Ernestina Herrera. Voy a leer una semblanza sobre Stephanie para que conozcamos más acerca de ella. Stephanie es licenciada en Psicología y licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente cursa la maestría en Humanidades por el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la misma universidad. Cuenta con un diplomado en psicoterapia con perspectiva de género. Cuenta además con formación. Que se cortó la transmisión. Sí, Hola. ¿verdad? Hubo, creo que un problema, ¿verdad? Con la Sí, señal. parece que sí. Si les parece, esperamos un minutito en lo que regresa Erika. Y si vemos que sigue teniendo problemas, pues no importa, ¿no? Yo doy lectura a la semblanza de Fanny y le damos la bienvenida. Si les parece, esperemos. Parece que sí. Si les parece, esperamos un minutito en lo que regresa Erika. Está regresando, Erika. Una disculpa, mi internet se cayó totalmente. Espero, Stephanie, que no hayas comenzado. ¿Puedo continuar? No, Sí. adelante. Bienvenida, Erika. Gracias. Perdón, ¿puedes iniciar de nuevo, Erika, la presentación para que la Sí, tengamos claro. completa en YouTube?
Sí, claro que Gracias. sí. Sí, una disculpa. Entonces, estaba Y perdón, presentando. ¿puedo interrumpir un momentito? Brian, aprovechando, ¿sí se está transmitiendo en YouTube? Sí, sí, Ah, sí, estamos en YouTube. perfecto. Ah, perfecto. Gracias. Perdón por la interrupción. No, adelante, es muy bien. Entonces, les estaba presentando a Stephanie Ernestina Herrera Aguirre, nuestra ponente del día de hoy. Les decía que Stephanie es licenciada en Psicología y licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente cursa la maestría en Humanidades por el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la misma universidad. Cuenta con un diplomado en psicoterapia con perspectiva de género. Cuenta además con información en Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, voluntariado, perspectiva de derechos humanos, género, interculturalidad y juventudes. En el 2017 trabajó con Médicos del Mundo Francia en el proyecto de emergencia ante el sismo del 19 de septiembre. Desde la intervención en crisis y los primeros auxilios psicológicos, ha trabajado en la asesoría de proyectos, talleres e intervenciones en el ámbito comunitario y de resiliencia. Es educadora menstrual y pertenece a la Red de Educadoras Menstruales Mexicana. Es integrante fundadora de la colectiva Alcihuatl, la cual brinda cursos, talleres y charlas a mujeres con una base feminista. Es voluntaria en Científicas Mexicanas AC en el área de violencia de género y es moderadora del grupo de Facebook Comunidad de Científicas Mexicanas. Ha participado como ponente con la conferencia Ingenio Menstrual y Derechos de las Mujeres en el Museo de Memoria y Tolerancia en febrero del 2022, ponente dentro del marco de Filosofía y Humanidades del siglo XXI con la ponencia Violencias y Mujeres que se llevó a cabo el día 10 de diciembre del 2021. También ha presentado el trabajo Mujeres y Saberes, apuntes para una interculturalidad con perspectiva de género en la mesa Género, en el marco del Tercer Congreso Internacional de Enfoque Intercultural, Diversidad de las Diversidades, y el sexto coloquio de interculturalidad realizado los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre del 2021. También ha participado como ponente en el seminario de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas con la ponencia La industria de la pornografía como parte de la violencia feminicida en junio del 2021. Ponente en el tercer coloquio de Mujeres Filósofas con la ponencia Amor Romántico, el trabajo de los cuidados emocionales y afectivos que hacen las mujeres, realizado el 22 de noviembre del 2020 en la modalidad virtual. También participó como ponente en el segundo Congreso Nacional sobre Violencias de Género contra Mujeres, Niñas y Adolescentes con la ponencia Mujeres que habitan el mundo, sus miradas y sus saberes, realizado el 23 al 25 de noviembre del 2020 en la modalidad virtual. Stephanie, muchísimas gracias, bienvenida por estar acá. Tendrás 50 minutos con este desfase que tuve, pero estará muy bien. 50 minutos a partir de este momento. Adelante. Te avisaré cuando te falten 10 minutos para terminar. Muchísimas gracias, Erika, y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que posibilitan que se esté realizando este seminario. Tuve la fortuna de participar en el seminario pasado y estar también en algunas ponencias y aprendí mucho. Celebro mucho que haya este tipo de espacios y el esfuerzo que lleva. Bueno, voy a empezar con la lectura del texto que he preparado para la sesión de ahora. Quizás en algún momento prenda mi ventilador y espero que no se escuche mucho ruido, pero aquí donde vivo estamos a 40 grados y hace mucho, mucho calor. Entonces, bueno, la necropolítica y su relación con el cuerpo de las mujeres. El domingo 9 de febrero del 2020 fueron encontrados los restos de Ingrid Escamilla en la alcaldía Gustavo Amadero. Ingrid fue asesinada y su cuerpo vivió múltiples violencias, incluso posterior a su muerte, incluyendo la filtración de las fotografías de la escena del crimen por parte de la Policía de la Ciudad de México. ¿De qué forma puede ocurrir un feminicidio en una unidad habitacional de una de las ciudades más pobladas de México sin que nadie lo note? ¿Qué ha posibilitado que las fotografías de un feminicidio sean compartidas en las redes sociales, replicadas y consumidas? Mi pregunta central de esta ponencia gira en torno a cómo la necropolítica tiene una relación con el cuerpo de las mujeres y las implicaciones que tiene esto en la construcción del entramado de desigualdades, violencias y asesinatos hacia las mujeres. Propongo abordarlo en la revisión de tres aspectos. 1, ¿qué es la necropolítica? 2, los discursos de indefensión y protección por parte del Estado y otras formas de gobierno.
3. Los mensajes que se envían a través del cuerpo de las mujeres entre grupos de poder y medios masivos de comunicación. Iniciaré con el punto 1. Considero importante retomar el concepto de Achimbembe que elaboró durante el 2006, en donde menciona que, abro cita, la soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación de poder. Cierro cita. Con esto encontramos que el poder y la capacidad que tiene la soberanía sobre la vida también será implementada para establecer quién y cómo debe morir. Dejar vivir o dejar morir va a construir la necropolítica. Además, el autor menciona que si consideramos la política como una forma de guerra, debemos preguntarnos qué lugar deja a la vida, a la muerte y al cuerpo humano, especialmente cuando se ve herido y masacrado. En este sentido, desde el poder se ha configurado el derecho a matar, donde se establecerán divisiones importantes entre aquellos que deberán mantenerse con vida y aquellos que serán los muertos, las muertas. ¿Cómo se harán esas divisiones que permiten las categorías de los que pueden acceder a una vida y quienes deberán dejarse morir? Para Membe, la raza tiene un lugar importante en la racionalidad, ya que se ha construido la política desde prácticas occidentales que no responden a las necesidades de otras regiones, en este caso como lo sería África o Latinoamérica. La raza tiene una relación directa con la alteridad. Para Membe está ligada con la política de muerte. Existirá una percepción del otro como si se pusiera en riesgo la existencia de la vida. De la misma forma, Membe menciona que el terror desde la Revolución Francesa fue elegido como un componente necesario en lo político. El terror en la necropolítica será importante, ya que se convierte en una forma de marcar el cuerpo a nivel político. ¿De qué forma se manifiesta el terror en el cuerpo de las mujeres? El terror estará ligado a la dominación y al mismo tiempo a la emancipación. En su obra, Membe retoma la figura del esclavo, el cual menciona que tiene 3 aspectos que ha perdido: el hogar, los derechos de su cuerpo y el estatus político, lo cual genera una dominación absoluta que traerá por ende una alienación y una muerte social. Será necesario revisar las violencias que se han ejercido hacia el cuerpo de las mujeres, si estas violencias las han despojado de los derechos de su cuerpo y cómo se ha generado un estatus político específico para las mujeres. En la necropolítica, abro cita, las tecnologías de destrucción son ahora más táctiles, más anatómicas y sensoriales, en un contexto en el que se decide entre la vida y la muerte. Cierro cita. Será ahí donde el poder dependerá de un control constante de los cuerpos, donde aquellos cuerpos sin vida serán reducidos a cifras, corporalidades vacías, y quienes sobreviven tendrán amputaciones, heridas difíciles de cicatrizar a nivel social, emocional o físico, donde la función será mantenerse a la vista de la víctima y de la gente lo mórbido que implica sobrevivir en los espacios de este tipo, donde incluso se debe matar para poder sobrevivir. El terror y la muerte estarán situados en el centro del uno y del otro, donde se envía el mensaje de que el cuerpo se puede transformar en una arma para la sociedad, desde donde habitar y al mismo tiempo para la sobrevivencia. Es importante recordar que en la soberanía, dice Segato, se mantiene una fase extrema que consiste en hacer vivir o dejar morir. Por lo tanto, para que la soberanía se encuentre completa, deberá tener un dominio total en cuanto a la vida, a las formas de muerte y a la derrota psicológica y moral de aquellos receptores de la exhibición de poder de muerte que tiene el soberano. En este sentido, la víctima será un desecho del proceso, algo que es descartable y cuantificable, pero que ha dejado el umbral de la pertenencia de su comunidad. Y con esto se puede observar una de las estrategias clásicas del poder soberano, la necesidad de reproducirse a través de la divulgación y de la demostración de su poder que va más allá de la propia ley, ya que el poder soberano estará afirmado solo si es capaz de sembrar terror en la colectividad y en el imaginario social. El concepto necropolítica permite analizar cómo existe una gestión en la relación a la muerte, a los cuerpos, que tendrá una importancia para las diversas formas de gobierno, y cómo esto va a crear diversas realidades
condicionadas por los procesos de muerte violenta que van a transformar la forma de habitar de las mujeres. Segato afirma que las víctimas serán expropiadas del control sobre su espacio-cuerpo, donde se perderá la autonomía. Y en caso de que exista una oportunidad de existir, será si se puede desprender del control de su vida. Es importante tener presente que dentro de la necropolítica, los aspectos de colonialidad, racialización y subalternización son, como lo menciona Belén, lógicas fundamentales en la producción de los cuerpos y poblaciones excedentarias que generan vínculos entre la parte financiera y el aumento de marginalización y despojo en todos los sentidos. Membe va a decir en el 2016 que estamos en un momento histórico en donde, abro cita, la distinción entre el ser humano, la cosa y la mercancía tienden a desaparecer sin que nadie, negros, blancos, mujeres, hombres, puedan escapar de ellos. Cierro cita. En este sentido, la necropolítica tiene una vinculación directa con el neoliberalismo, el cual constantemente está buscando abolir la parte política y con esto destruir los espacios y recursos que permiten pensar e imaginar qué vínculos permiten la unión con los otros, borrando incluso la noción de cuidar, resignificar el cuerpo y las heridas que se han generado desde el colonialismo hacia ciertos territorios y sujetos políticos como las mujeres, las personas negras, las personas de la diversidad sexual y todo aquello que no entra en el sujeto universal. Belén menciona que la necropolítica, además de generar una dominación sobre los cuerpos, también lo hará hacia los espacios que se habitan, en donde se transforman los modos de vida y se implementan otras formas de percepción que incluyen la escucha, el sentir, tocar, moverse, imaginar. Esto va a generar cuerpos marcados por la violencia y que buscarán de diversas formas las maneras de mantenerse vivos, incluso si eso tiene que ver con unirse a aquello que genera y posibilita las violencias mismas. Punto 2. Los discursos de indefensión y protección por parte del Estado y otras formas de gobierno. Membe menciona que en la necropolítica, abro cita, el cuerpo como tal no es un objeto de protección contra el peligro de la muerte. El cuerpo en sí mismo no tiene poder ni valor. El poder y el valor del cuerpo resultan de un proceso de abstracción basado en el deseo de la eternidad. Cierro cita. En ese deseo de eternidad van a pasar dos fases. La primera, donde se transforma en cosa insignificante, en algo que podrá ser modificable, maleable, y desde ahí será conducido a su muerte. La materialidad que tiene el cuerpo es la materialidad que es el cuerpo a través del sacrificio, en donde podrá escapar literal y metafóricamente del estado y del sitio que se le ha asignado. El cuerpo en la necropolítica va a cambiar de significados, de símbolos y el uso que se le dará. Además, en el caso de las mujeres, se mezclará con otros discursos que posibilitan que se asuma la violencia hacia el cuerpo mismo como parte de la cotidianidad. Es importante recordar que el cuerpo de las mujeres ha sido considerado como parte de la alteridad. Por lo tanto, ha sido objeto de intervención y violencias desde diversas épocas y en diversos momentos. Autoras como Molina, Lara y Moreno argumentan que la naturalización de la violencia, como una regla que gobierna los cuerpos, también estará inserta en las relaciones de poder. Pero al mismo tiempo existe una banalización de la violencia que se vive en el día a día. Por lo tanto, la necropolítica no solo tiene que ver con decidir quién vive o quién muere, sino que también tiene que ver con la invisibilidad de las muertes, la insensibilidad y el dejar morir. Tiscareño retoma el concepto de necropolítica de género que es propuesto por Green y Zagor para explicar que el contexto de desechabilidad política respecto a las mujeres tiene que tener dos factores importantes. Uno, normas sociales que justifiquen la posesión de las mujeres. Y dos, la alta tolerancia frente a las diversas formas de violencia contra las mujeres. La sociedad establece como el núcleo de la vida de las mujeres el amor romántico, en donde una de sus características será la forma normalizada de posesión, donde incluso ahora escuchamos la minimización de las violencias dentro de las relaciones amorosas al escuchar frases como mi tóxico, mi tóxica.
lo cual en algunas ocasiones va a establecer una serie de actos violentos que pueden ir desde lo sutil hasta la violencia extrema para establecer el control sobre la vida de las mujeres y su cuerpo. ¿De qué forma el Estado y las otras formas de gobierno dejarán morir a las mujeres? ¿Qué sucede con las mujeres a las que se les permitirá vivir? En los discursos del gobierno, en donde se menciona la importancia de, entre comillas, proteger a las víctimas, ¿de qué forma atribuye a fortalecer las relaciones de poder y las ideas de que las mujeres son incapaces de defenderse? La autora Dorling menciona que existe una erótica de la dominación, al realizar un espectáculo de los cuerpos heridos, dominados y muertos. ¿De qué forma este espectáculo incluye la configuración de la subjetividad de las mujeres? Las autoras Molina y Ack plantean que aquellas mujeres a las que se les dejará vivir y se les gobierna y se les enseña cómo vivir, generando con esto una enajenación sobre su autonomía y su cuerpo. En este sentido es importante los planteamientos que hace Dorling en su texto Defenderse, sobre todo cuando cuestiona cómo las campañas de prevención o sensibilización mencionan la importancia de proteger a las víctimas. ¿Por qué las mujeres debemos de estar bajo la tutela de un Estado? ¿En qué momento dejaremos de ser víctimas y seremos mujeres ciudadanas y sujetas? Los discursos de protección, ¿para quién funcionan? En la necropolítica, la destrucción del cuerpo, la mutilación simbólica, física o emocional, así como el dolor, son aspectos que generan desechabilidad. Y comprender, como le indica el autor, que la necropolítica va a suponer relaciones sociales no solamente atravesadas por organismos gubernamentales, sino también va a construir una estructura del sentir, que va a generar un entramado en las relaciones personales, formas de vida y subjetividades que proponen prácticas, modifican conductas y generan deseos que giran en torno a la necropolítica. En esto podemos encontrar que ante la necropolítica de género y la alta tolerancia frente a la violencia contra las mujeres, se va a configurar emociones y reacciones que justifiquen la situación de víctimas, dejando en claro que las mujeres nunca serán buenas víctimas, pues siempre hicieron algo suficiente malo que justifique toda la violencia que experimentaron. Young menciona que el cuerpo tiene una función importante para la presencia ante el mundo y genera una apertura a sus posibilidades. Señala que las mujeres viven su cuerpo a la vez como objeto y a la vez como sujeto. Además menciona que toda existencia va a estar definida por su situación. Por lo tanto, la existencia de las mujeres estará también definida por los límites a nivel histórico, cultural, social y económico que han establecido. En la necropolítica se establecen relaciones hacia los cuerpos de las mujeres, pero también se configuran subjetividades y por ende formas en las que las mismas mujeres van a percibir su cuerpo. En agosto del 2021, el portal BBC News realizó un reportaje titulado México, cómo la narcoestética está cambiando el cuerpo de las mujeres en Sinaloa, en donde menciona que existe toda una maquinaria operativa que posibilita que los hombres elijan cómo modificar el cuerpo de las mujeres que están vinculadas al narcotráfico, ya que para el crimen organizado es importante tener una mujer hermosa, entendiendo hermosa desde la hegemonía que se establece en esos espacios de poder, ya que además van a competir entre sí por las mujeres, y las mujeres pueden tener diversos estatus, como ser la esposa y madre de sus hijos, o ser vistas como meros trofeos. Los hombres van a patrocinar las cirugías hacia mujeres, pero no solo van a poner el recurso económico, sino que además, según el reportaje de BBC News, decidirán de qué tamaño y forma deberán ser los cuerpos de las mujeres. Con esto vemos que las otras formas de gobierno también van a establecer relaciones con el cuerpo de las mujeres, modificando sus cuerpos y poniendo en riesgo su salud a costa de establecer estereotipos de mujeres. Dentro de la narcocultura también se va a fomentar la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres. Esto además va a establecer modelos de masculinidad, relaciones sexoafectivas y por ende diversas violencias a las mujeres. Tristemente, existe una lista impresionante
de mujeres que mantenían algún tipo de vínculos con grupos criminales que se encuentran en calidad de desaparecidas o que han sido asesinadas. Cada vez es más normalizado, además, recibir como regalo de cumpleaños modificaciones del cuerpo desde la adolescencia. Con esto vemos que la modificación de los cuerpos a través de la cirugía estética que van a establecer ciertos grupos de poder, también se van a llevar hacia otros espacios. Periódicos como Televisa Noticias o 24 Horas Noticias han alertado posibles estafas o cirugías de alto riesgo por las llamadas tandas para el cirujano, en donde buscan entrar dentro de los estándares de la feminidad hegemónica que el narco está imponiendo. Este tema se entremezcla con el tema de la indefensión y el uso del cuerpo desde la necropolítica, ya que ante los ojos de diversas formas de gobierno, la modificación de los cuerpos será visto como un regalo por ser parte de ese círculo social y al mismo tiempo como una forma de protección mientras se pertenezca en esos espacios. Finalmente, me gustaría mencionar en este punto que las detenciones arbitrarias que se han realizado a activistas feministas en la madrugada del 2 de abril en Chimalhuacán y el 14 de abril en Cuernavaca, Morelos, así como el despliegue policíaco y desmedido que se utilizó para la detención de las compañeras Ari, Magna y Carla, que se encontraban en la Ocupa Cuba, son una forma de recordatorio que tiene el Estado para decir que aquellas mujeres que alcen la voz, busquen la justicia y generen sus propios mecanismos de defensión, serán vistas como delincuentes y criminalizadas. Esto corresponde además al discurso que maneja el gobierno de que las mujeres son indefensas y necesitan ser cuidados bajo las normas que el Estado establece, solo bajo esas normas, no otras. En caso contrario, serán mujeres transgresoras que deberán ser juzgadas y tratadas con un uso desmedido de la fuerza. Es importante recordar que en México, en el 2021, fueron asesinados extrajudicialmente 25 defensores y defensoras de derechos humanos, pues aquellos que defienden la vida digna, el territorio, la libre expresión, no tienen un lugar en la necropolítica. 3. Los mensajes que se envían a través del cuerpo de las mujeres entre grupos de poder y medios masivos de comunicación. La normalización de la violencia no solo produce la aceptación a nivel social, sino además va a atravesar la propia corporalidad, dando pie a que se generen nuevos tipos de violencia, en donde las vejaciones hacia el cuerpo se toman como parte de un espectáculo. Dentro de la violencia hacia las mujeres, existen formas muy puntuales de volverlas públicas, como es el caso del feminicidio, que una de las características es que los cuerpos sean expuestos en lo público. Que hay detrás de mostrar públicamente en las calles, plazas, terracerías, afuera de los domicilios, los cuerpos de las mujeres, porque se busca exhibir los restos humanos torturados, qué mensajes se envían y hacia quiénes. Para Fuentes menciona que, abro cita, la desaparición del sufrimiento como espectáculo y la asepsia de la violencia en el espacio público fueron procesos vinculados con la conformación estatal, lo que significó la construcción de una mediación en términos de disciplinamiento. Sin embargo, muchas veces quienes llevan a cabo ese despliegue de disciplinamiento no necesariamente es el Estado, sino otros ciudadanos que generan el despliegue de violencia para que las mujeres sigan bajo los mandatos de disciplinamiento que se han establecido y que se reafirman con la violencia. En este sentido, el Estado ya no tendrá el monopolio de la violencia, sino que existirán otras organizaciones que han establecido diversas formas de ser disciplinados hacia los cuerpos de las mujeres. Fuentes menciona que la necropolítica va a establecer relaciones sociales fincadas en el ejercicio de la fuerza. Es innegable que existan relaciones tensas en torno al cuerpo de las mujeres y que dentro de esa tensión existen prácticas autoritarias que no solo las va a implementar el gobierno, sino que va más allá. Pues a través de esto se van a construir estructuras del sentir que se manifiestan en los diversos segmentos de la sociedad. Es innegable que la relación de las mujeres con su propio cuerpo está mediado y observado por diversas industrias,
como sería la industria de las dietas, las cuales van a generar disciplinamiento hacia los cuerpos a través de los alimentos, ropa y productos que buscan la delgadez. Balseca menciona que en el campo de las cirugías estéticas, las cosméticas y las distintas disciplinas que entran en la normalización de los cuerpos, en especial de los femeninos, generan prácticas que estigmatizan a todo aquel cuerpo que traspase los límites de lo normativo, teniendo además un interés económico. Estas industrias envían mensajes a través de los cuerpos de las mujeres al establecer una norma corporal, donde además se exhibe los cuerpos delgados como parte del objeto del deseo masculino, reduciendo estos cuerpos a ser parte del consumo y sobre todo buscan despojar su calidad de sujeto al situarlos como adornos en los medios masivos de comunicación. Balseca menciona que en estas industrias generan una autoexigencia y la necesidad de moldear los cuerpos a un ideal, por lo cual se va a desarrollar diversas técnicas que lucran con el culto al cuerpo, como lo serán las dietas, los gimnasios, medicamentos o intervenciones para alcanzar los ideales. Si bien los mensajes para transformar y mutilar los cuerpos buscando estos ideales hegemónicos se han incrementado en los últimos años, han sido dirigidos principalmente hacia las mujeres, ya que los estándares de belleza sobre el cuerpo estarán influenciados por las normas que se establecen desde la tiranía corporal. ¿A quién le conviene que las mujeres tengan una relación de odio hacia el cuerpo mismo? ¿Qué sucede a la mente cuando el cuerpo está enviando mensajes constantes de tener hambre o de sentir incomodidad por la faja al que fue sometido? Las vigilancias sobre el cuerpo y el peso de las mujeres no solo quedarán en el ámbito de la relación con una misma, sino que Aparicio menciona que desde los 90 está demostrado que las mujeres que presentan obesidad tipo 1 tienen 3 veces más posibilidad de sufrir experiencias de discriminación vinculadas con su peso, cosa que no van a experimentar los hombres que tengan el mismo tipo de obesidad. Esto además se va a traducir en experiencias dolorosas en el ámbito familiar y personal. En su artículo Aparicio menciona que desde el 2011 se ha documentado que Google puede proporcionar más de 500,000 páginas que promocionan enfermedades que hacen apología a la anorexia, que promocionan estas enfermedades como la anorexia y la bulimia. Páginas con más de 3 millones de entradas y consultadas en un 95% por mujeres que quieren adelgazar y en un 75% por menores de edad. La vigilancia que se genera hacia el cuerpo no solo queda en aspectos de discriminación, sino que se traduce en enfermedades que se presentan mayormente en mujeres y que son enfermedades que tienen una relación directa con la necropolítica, ya que existe todo un sistema que posibilita esta muerte lenta, sostenida por figuras hegemónicas que envían mensajes constantes hacia las mujeres que su peso importa más que cualquier cosa, y por ende estamos ante un sistema que va seleccionando y dictaminando silenciosamente quién vive y cómo muere. Molina, Lara y Moreno mencionan que existen dispositivos como el binario, que configuran las relaciones de poder desiguales y que buscan minimizar y destruir las formas de vida que no entren dentro del círculo de la masculinidad. Es decir, se va a ejercer un despliegue de violencia contra la vida de las mujeres, en donde a través de discursos se iniciará con la muerte de ideas, preguntas, prácticas, ascensos, emociones, sentires, para que posteriormente se ejerzan las violencias hacia el cuerpo, generando con esto que todo aquello que le pertenece a las mujeres o que entra dentro de su ámbito será leído como desechable. La muerte de las mujeres será sistemática, no solo porque es propiciada por ciertos sistemas y grupos de poder, sino porque inicia con aspectos sutiles que van llegando hasta el extremo de los cuerpos y que se busca enseñar a las demás mujeres cómo deben vivir si no quieren que se reproduzca en ellas toda la violencia sistemática a través de la sociedad, el Estado y los grupos delictivos.
Dentro de estos mensajes que constantemente se envían a las mujeres, también encontramos que se busca que la mujer pierda su autonomía sobre su propia vida y cuerpo, teniendo recordatorios constantes a través de los diversos mecanismos de disciplinamiento, como son las violaciones, el abuso policíaco, las desapariciones forzadas y los feminicidios, que ella puede ser la siguiente. Molina, Lara y Moreno establecen que el poder necropolítico hacia las mujeres no inicia ni termina con el feminicidio, sino que existe una muerte simbólica que va a perseguir a las mujeres y establecerá el terror en sus cuerpos, sus movimientos y la forma en la que habitan el mundo, buscando que la sensación de muerte anunciada desaparezca al seguir con las normas que establece la necropolítica para sobrevivir. La muerte simbólica, propiciada por un sistema, estará confrontándose una y otra vez a las mujeres, generando con esto alteraciones en sus emociones, vínculos y afectos. Esta violencia sistemática se presenta en la cotidianidad. Las mujeres reciben el mensaje constante a través de los medios masivos de comunicación, las estadísticas, las vivencias mismas en las calles que les recuerdan que el cuerpo puede estar al servicio de la masculinidad y desde luego que también se hace presente en otros ámbitos como la escuela, el trabajo y el hogar. La necropolítica se anuncia, como ya se dijo, desde el terror, no solo desde el terror de ser la siguiente, sino que además del terror de perder el territorio, de perder los espacios en común y generar desposesión de los espacios públicos, el no sentirse segura en ningún sitio, el saberse vigilada y controlada desde los diversos espacios, incluyendo el espacio privado y las relaciones que ahí se establecen. El terror para las mujeres en la necropolítica no solo vendrá a posibilitar la muerte misma, sino que también tiene que ver con el despojo del territorio y del espectáculo que se genera en la relación con las muertes de las mujeres. Desde el neoliberalismo y la necropolítica se buscará que se desdibujen las luchas colectivas, que se criminalicen y se desvirtúe la idea central de la lucha por la vida digna, pues un cuerpo por sí mismo, desde la individualidad que se busca establecer con estos dos sistemas, no puede existir la resistencia. Los cuerpos siempre encontrarán formas de luchar en colectividad, pues como lo menciona Membe, el terror envía mensajes a quien viven a través de los cuerpos de los que ya no están, enviando mensajes de los cuerpos de las mujeres no les pertenecen, y a quienes generan resistencia no serán bien vistas o bien tratadas. Conclusiones. Si bien lo presentado en esta ponencia puede sonar desolador para la construcción de otros mundos, es importante entender cómo está sucediendo la necropolítica en las diversas regiones de América Latina, cómo modifican las relaciones de las mujeres con su propio cuerpo y cómo el neoliberalismo, a la par de la necropolítica, marca las pautas para estipular las formas de sobrevivencia, los grupos que viven y las formas de muerte. También es necesario entender los límites de la necropolítica, ya que como lo menciona Chávez, en la necropolítica no se pueden encontrar otras formas de hacer política. Por lo tanto, será necesario mirar otras categorías que posibiliten fisurar, quebrar y desbordar la lógica de muerte. También es importante recordar las propuestas que hacen las feministas decoloniales, como Gómez, la cual menciona que el cuerpo es un territorio político. No solo implica la comprensión del cuerpo desde un aspecto biológico, sino que también implica una comprensión en sentido histórico, reconociendo la memoria y los conocimientos, ya sean propios o ancestrales, generando con esto una postura crítica y reflexiva. Es necesario poner en el centro la vida, ya que como menciona Herrero, esto implica la estimulación de otras formas de racionalidad que permiten otros marcos centrados en las diversas formas de cuidado y que los cuidados posibiliten la autonomía, pero también el reconocimiento de las redes de reciprocidad y cooperación que permitan la existencia. Creo firmemente que desde los afectos y la subjetividad se pueden crear cambios revolucionarios donde puedan existir las ideas y corporalidades descolonizadas, las cuales serán dinamita para el sistema patriarcal, el capitalismo, el colonialismo y las múltiples formas de opresión que no permiten habitar el mundo desde la alegría,
y al mismo tiempo desde la rebeldía. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Stephanie, por tu presentación. Ahora quisiera darle la palabra a la comentarista. Ella es Carla Patricia Ochoa. Leeré una breve semblanza de Carla. Carla es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con un posgrado en Educación con acentuación en Desarrollo Cognitivo por parte del Tecnológico de Monterrey y desde el 2014 ejerce como docente de preparatoria. Carla, bienvenida. Tienes 20 minutos aproximadamente para tus comentarios. Yo te avisaré cuando falten 5 minutos para los 20, entonces adelante. Muchas gracias, Erika. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Celebro este espacio, igual como mencionaba Fanny al inicio, no solamente por la divulgación que implica, sino también por la posibilidad de encuentro que podemos experimentar en este momento, ¿no? Particularmente me refiero a poder escuchar al autor, a la autora en este caso, hablar de su trabajo, leernos su trabajo, escucharlo de su voz. Y yo que conozco a Fanny y que tuve la oportunidad de leer el texto con anticipación y tengo ahora la oportunidad de escuchar cómo ella lo lee, pues cobra una dimensión totalmente distinta porque escribe como ella piensa y entonces al escucharla hablar es mucho más sencillo para mí escuchar su pensamiento y entender el texto de una manera totalmente distinta. Lo que yo quisiera hacer con este espacio que se me presta para los comentarios es ser muy concreta y quizás breve para dar espacio o fomentar que haya un espacio de intercambio, de diálogo, de preguntas hacia ella. Y quisiera utilizar esta atención que ahora tengo de ustedes para recapitular algunas de las ideas principales. Una de las cosas que admiro mucho de Fanny es la cantidad de discursos que integra al momento de analizar un tema. Esto lo pudieron escuchar un poco a partir de la semblanza que presentaron de ella, la pluralidad y la diversidad de áreas en las que ha incursionado y de experiencia que ha acumulado, aún siendo pues una mujer tan joven. Y eso a veces al leerla o al escucharla es muy, bueno, no a veces, siempre es muy nutritivo, a veces puede ser un poco difícil absorber todo lo que está diciendo con tan pocas palabras, abarcando tantas distintas realidades. Entonces, por ahí va mi participación. Y déjenme alistar aquí mis notas para que no se me olvide nada. Aquí está. Quiero empezar recuperando una cita que ella hace en el texto del principal autor con el que trabaja en esta ponencia, que es Achille Mbembe, y la frase es una afirmación sobre la sociedad actual. Dice: la distinción entre el ser humano, la cosa y la mercancía tiende a desaparecer sin que nadie, negros, blancos, mujeres, hombres, puedan escapar de ello. Y en la lectura que estuve haciendo del texto y ahorita que la escuchaba, creo que las ideas centrales comienzan con esta idea y terminan con esta idea también. Lo que creo que tiene este tema y que hace a Fanny como tan, me imagino que por eso es un tema que la llama y por eso es un tema que le viene con facilidad, es que es un tema diverso, tiene diferentes dimensiones, entre ellas, así las más relevantes serían lo ontológico, lo político, lo ético y lo social. Estas 4 dimensiones están completamente tocadas por el fenómeno de la necropolítica y todas las implicaciones que tiene, porque habla del cuerpo desde su materialidad, pero también como habla de su libertad, de los derechos y de la autonomía que puede tener, específicamente en este caso, respecto a la vida y muerte de las mujeres. Y hace un énfasis también muy claro en el poder que juega la necropolítica para establecer o determinar que las relaciones sociales se lleven a cabo a partir de la dominación y el uso de la fuerza. Quisiera, antes de entrar en los puntos del texto, recuperar de alguna forma la definición de necropolítica, porque esto fue algo de lo que a mí, precisamente por esta expansión de significado que tiene, me costó un poco de trabajo unir todo eso en una comprensión clara del concepto. Entonces, la manera en que lo pude entender mejor fue enfatizando estas características, ¿no?
de base, la necropolítica vendría a ser el uso del poder social y político para dictar cómo es que algunas personas o algunos cuerpos pueden vivir y cómo es que otros cuerpos o otras personas deben morir. Y como tal va más allá de simplemente el derecho de matar, sino el derecho de exponer a otras personas a la muerte, el derecho de imponerles una muerte social o una muerte civil, el derecho a esclavizarlos o someterlos a otras formas de violencia política y, a grosso modo, del uso del poder y de la fuerza para someter o mantener a diferentes cuerpos en algún estado de dominio situado entre la vida y la muerte. Y también va más allá de eso, ¿no? Porque al momento de que sucede como tal la muerte, pues contribuye a invisibilizarla y insensibilizarnos hacia eso, y por lo tanto la fuerza del dejar morir se nutre de esa acción. Entonces, eso fue como lo que me dio el panorama más claro de todo lo que este concepto conlleva. Y ahora siguiendo a la propuesta de Fanny, entiendo yo que son, o reconozco, 4 diferentes caminos o 4 diferentes líneas de conversación, de análisis, de desarrollo que ella está visualizando con este texto y que son las que me gustaría poner sobre la mesa, quizás para motivar la participación de quienes atienden a esta ponencia. El punto 1 es la tesis que ella presenta al inicio. Dice: es necesario revisar si las violencias que se han ejercido hacia el cuerpo de las mujeres las han despojado de los derechos de su cuerpo y cómo esto ha generado un estatus político específico para las mujeres. Esa es como la primera línea, ¿no? Revisar si estas violencias despojan a las mujeres de su cuerpo y generan un estatus político específico de género, ¿no? Dice: las víctimas serán expropiadas del control sobre su espacio-cuerpo, donde se perderá la autonomía. Y esta es la parte que se me hace más fuerte de esta línea. Y en caso de que exista una oportunidad de existir, será solo si se puede desprender del control del rumbo de su vida. Entonces, si sobrevives, pues tiene que ser a conciencia de que no estás en control de tu vida y por lo tanto no estás en control de tu cuerpo y no estás en control de tu muerte. La segunda línea es cómo estas diversas realidades condicionadas por los procesos de muerte violenta van a transformar la forma de habitar de las mujeres. Regresando a esta idea de aquellas mujeres que sí sobreviven, cómo van a experimentarse a sí mismas y cómo van a experimentar el espacio. Dice: la necropolítica se anuncia desde el terror, no solo desde el terror de ser la siguiente, sino que además del terror de perder el territorio, de perder los espacios en común y generar desposesión de los espacios públicos. No sentirse segura en ningún sitio, saberse vigilada y controlada desde los diversos espacios, incluyendo el espacio privado. Esta es la parte más dramática de esta segunda línea, incluyendo el espacio privado y las relaciones que desde ahí se establecerán. Y eso lleva directamente a la tercera línea que yo encuentro de discusión o de análisis, que es cómo el Estado no tiene el monopolio de la violencia y ahí es donde entra el juego de los medios y las narrativas con las que se difunde y se interpreta y se habla de estas realidades sociales y políticas, y eso va creando una cultura o va teniendo un impacto en las personas y en la manera en que empezamos incluso nosotros mismos a participar en sostener esos discursos y crear estas percepciones. Y se cuela invasivamente en lo más privado, ¿no? Y en lo más sagrado, que pueden ser las relaciones personales o la experiencia del mundo interno que podamos tener. Esa sería la línea 3, ¿no? El papel que jugamos nosotros como sociedad o cómo podemos contribuir indirectamente o inconscientemente a sostener este discurso. Y la última línea que identifico, que es, digamos, la luz al final de este complejo túnel, y es a forma de propuesta, ¿no? Nos deja claro Fanny en su ponencia: es necesario inventar, ejercer otras formas de política, y estas otras formas de política tienen que poner al centro la vida. Ella no lo dice textualmente, pero es como el reemplazo, ¿no?
quitar la muerte del centro y poner al centro la vida. Y lo que se me hace más bonito de esta propuesta es estas formas de política comienzan desde la subjetividad. Y eso a mí me llama la atención porque es una reinterpretación de la política, que en realidad quizás es un regresar a su inicio, ¿no? A su origen, a cómo nació, como precisamente esta posibilidad o esta reflexión en torno a los vínculos que establecemos unos con otros y todas las necesidades que vienen con formar parte de un grupo y nivelar nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestras libertades y el respeto a los demás. Y bueno, definitivamente estamos en un momento histórico donde la política no significa eso, significa una cosa totalmente distinta. Y regresar a estas o explorar estas nuevas formas de política desde la subjetividad, yo lo siento como un regreso a casa, ¿no? Un regreso al origen y explorar conscientemente otro camino y otra forma de relacionarse. Y eso se me hace alentador y se me hace que es la cuarta línea, o me parece que es la cuarta línea de análisis que se puede identificar a grosso modo a partir de su ponencia. Eso es lo que yo quisiera contribuir. Espero que haya abonado claridad para que sea más sencillo participar. Carla, muchísimas gracias por tus comentarios. Creo que claro que sí, abonan muchísima claridad. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Por favor, levanten la mano para hacer una pregunta. También pueden dejar comentarios, preguntas en la caja del chat. Y a las personas que nos acompañan a través de YouTube y Facebook, también por favor nos pueden dejar sus comentarios y preguntas ahí, que los estaremos leyendo. Entonces, adelante, recibimos sus preguntas. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Carla, ¿tú quieres aprovechar tiempo para decirle algo más a Stephanie? Stephanie, ¿quieres responder a las preguntas o a los comentarios de Carla? Bueno, sí, esta parte que, bueno, quiero hacer dos comentarios. La primera es sobre justamente el sentirnos vigiladas en todos los espacios. Es algo que a mí también me ha causado como mucho conflicto en mis vivencias, ¿no? Incluso en las redes sociales, ¿no? Saber que quizás no tengamos ningún espacio seguro en muchos lados. Y en muchos momentos me ha parecido como muy desolador, ¿no? Saber que las violencias están presentes, están en la cotidianidad y que muchas parecen estar normalizadas. Sí es algo que pensarlo, habitarlo, es algo muy, muy tremendo, ¿no? Entonces, quizás mucho de mi interés en este tema justamente fue entender esa sensación que sentía, ¿no? De sentirme vigilada, de sentirme controlada por los diversos discursos y tratar de entender de dónde venían, ¿no? O hacia qué respondían, desde qué narrativa venían. Y el segundo comentario, pues el tema de la necropolítica, me han dicho algunas amigas que es un tema muy dark, ¿no? Es un tema muy oscuro, muy desalentador y cuando te pones a observar las diversas luchas, las defensoras de los territorios, el movimiento zapatista, los diversos movimientos feministas en toda América Latina, pues lo que buscan o lo que se está poniendo es al centro a la vida, ¿no? Y creo que ahí está la posibilidad de hacer esa fisura ante cómo estamos viviendo hoy en día, ¿no? El recordar la importancia de que los cuidados tienen que ser colectivos, que tienen que ser comunitarios, que no tienen que estar feminizados solo hacia las mujeres, sino que todas las corporalidades, todas las identidades, es importante que construyan redes de cuidados y no solo
hacia la especie humana, sino hacia las otras especies, ¿no? Eh, Creo que mucho de esta inspiración también se la debo a las mujeres que hacen defensa del territorio, ¿no? Que cuidan los bosques, que hacen un trabajo impresionante de resistencia, y entonces creo que es importante mirar cómo nos estamos relacionando no solo entre nosotros como especie, sino cómo estamos relacionándonos con la naturaleza, y qué podemos recuperar de ahí, cómo podemos construir otras formas de habitar que tengan el centro de la vida y los cuidados. Muchas gracias, Fanny. En el chat nos dice Valeria Cabral, felicidades por tu ponencia, Fanny. Sí es desolador y desalentador el panorama, pero como bien lo has dicho, es necesario nombrarlo y estudiarlo para ver dónde podemos empezar a cambiarlo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Claudia, adelante. Hola Fanny, ¿Sí se escucha? ¿Sí me escucho bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que no sé si les pasará a quienes están también, yo me imagino que sea a quienes estamos hoy día en las sesiones, que es muy fuerte, ¿no? Es muy... Ay, es como ponerse ante... Sí, es como no dar la vuelta, sino que es mirar, observar. Tú, la verdad es que ha sido muy profunda, y como decía Carla que te presentó, tienes una impresionante manera de exponer, que donde a uno va haciendo como las vivencias, entonces es muy fuerte eh, poder hilar siquiera lo que quiero preguntar, pero son dudas más bien me entran dudas, porque bueno, yo no trabajo obviamente esta problemática. Claro que he leído a Rita Segato desde las pedagogías de la crueldad, y claro que también desde Judith Butler, cuando habla de las vidas lloradas y las vidas vividas, y ella lo coloca en un marco normativo y está pensando desde ahí estas propuestas, digamos, de muerte yo lo estaba pensando, o más bien mis dudas vienen en el término, o en el asunto de por qué derecho, o sea, por qué se coloca en un lenguaje de derechos, por qué se habla de derecho a matar. Cuando nosotros decimos derecho a morir, claro, uno puede tener derecho a morir. Yo pensé inmediatamente en la eutanasia, por ejemplo. O sea, es un derecho poder decidir yo con mi cuerpo qué puedo hacer en esos estados extremos, ¿no? Y justo este despojo del propio cuerpo, como tú muy bien lo decías, de las mujeres, estos crímenes de odio, estos genocidios, porque para mí son genocidios que se dan a través de la historia. O sea, no es tampoco, yo creo que también se inscribe dentro del lenguaje de la modernidad, como decías tú a propósito del inicio, cuando hablabas de este poder soberano, de cómo también a ella se inserta en la estructura estas muertes, este espacio de los crímenes, yo diría de los crímenes, ¿no? De todas las formas de genocidios que se pueden dar, porque son por grupos selectivos. O sea, aquí no es en términos tampoco de un lenguaje liberal, ¿no? No es de individuo. Aquí no estamos hablando de individuos ni de libertades individuales, sino que también se trata de transformar, como tú lo dices muy bien al final en tus conclusiones, a partir de otras formas de pensar la vida, las comunidades, etcétera. Es irnos también despojando de ese lenguaje liberal, yo creo, de la cuestión de la individualidad, porque también está ligado a la cosificación, a los cuerpos consumidos, las mercancías, todo lo que sea, que todo esto está desde, digamos, desde nuestros orígenes, ¿no? De Occidente, de nuestros orígenes coloniales en América Latina, ¿no? La tierra como mercancía, el cuerpo de la mujer como mercancía, como expropiación, ¿no? Entonces, en ese sentido, me queda ahí, por eso me queda resonando, ¿por qué se enuncia en el lenguaje de derechos esto del derecho a matar? Derecho a matar y a una política de la muerte. Yo creo que eso es porque yo no, como que me confundí ahí en ese sentido. ¿Por qué lo dices así? ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué? Si es más bien está fuera de toda posibilidad de derecho. O sea, uno no puede tener derecho a matar. O sea, eso es inconcebible, digamos,
pensémoslo ahora en el marco de las supuestas democracias que sabemos que no hay. O sea, no pueden haber democracias si hay grupos enteros desplazados, masacrados, aniquilados constantemente, ya sean cuerpos de mujeres, de los cuerpos, entre comillas, indígenas, o sea, de todos los cuerpos de los territorios. Entonces, en ese sentido, lo pienso desde ahí, como desde este lenguaje, cómo se ha construido. No sé si yo entendí mal o cómo, o me estoy como yendo para un lado que no. Bueno, eso sería, por ahí iría. Gracias, Fanny. Adelante, Fanny. Gracias, Claudia. No, sí se plantea desde esta lógica del derecho, porque justamente creo que aquí entra un tema bastante interesante y que a mí me ha causado muchos conflictos, que tiene que ver un poco con el tema de los derechos humanos, ¿no? Y que muchas veces se habla como de los derechos humanos como algo totalmente naturalizado, intrínseco, pero que sigue estando dentro de la lógica, y que esos derechos humanos muchas veces se están garantizando hacia ciertas poblaciones o desde ciertas discursivas que no permite que todas las poblaciones y que no todas las subjetividades puedan acceder a ellos, ¿no? Es un tema bastante profundo. Y además, también el autor sí lo está hablando desde el tema de cómo se va a conformar el Estado y la soberanía. Y entonces el tema del derecho, ¿no? Eso pues está ligado al tema del Estado, y que además algo que a mí me parece muy fuerte del concepto de necropolítica es que justamente el terror lo usaba el Estado como una forma de disciplinamiento. Pero nos hemos dado cuenta en los últimos años que el terror ya no está en el monopolio del Estado, sino que no, y no solo de grupos criminales, también aparece lo que Rita Segato llama como crímenes corporativos, que incluyan a las transnacionales, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí. No sé si alcanzó a responderte, pero bueno, la necropolítica sí tiene una relación directa con el Estado, con esas políticas que también establece el Estado y que permiten que unas vidas sí sean vivibles y otras que tengan estas muertes lentas, ¿no? Y lo podemos ver incluso cómo funciona la burocracia, ¿no? Como incluso, aunque la ley establezca, por ejemplo, que ya no tienen que pasar las 72 horas para generar fichas de búsqueda de desaparecidos, todavía es algo que sigue ocurriendo, ¿no? En las diversas fiscalías, ¿no? Es algo que la misma burocracia sigue fomentando. Entonces, creo que va un poco por ahí la respuesta. Fanny, adelante, por favor. Perdón, estoy buscando cómo inició el video. Ya. Tocaya, felicidades. Muy buena. Hay dos cositas que yo no sé si me perdí o no están en tu ponencia y quería preguntarte por ellas. La primera es la idea de las mujeres. La mencionas que las mujeres de los narcos, ¿no? Son vistas como trofeos. No, creo que no mencionas la palabra explícitamente de trofeo, pero se da a entender por lo que dijiste. Pero bueno, mi pregunta es así, si tomas en cuenta un momento, o creo que valdría la pena quizás incluir esta categoría, ¿no? De las mujeres como trofeos, sobre todo en la narcocultura. Porque por contraste, todas las mujeres que no son trofeo de los narcos y que no son estas mujeres
operadas, manipuladas, ¿no? En sus físicos para ser lo más atractivas posibles, etcétera, de una manera que verdaderamente parece como un moldeo, ¿no? De su figura, de su maquillaje, de su ropa, o sea eh, todas las mujeres que no son trofeos, iba a este punto, son objetos de desecho, ¿no? O sea, si no son estas mujeres, entonces directamente no sirven. Es como tener una pared llena de trofeos, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en muchos deportistas, que puede ser que tengan sus paredes llenas de trofeos, y es como que cualquier otro objeto que no sea ese trofeo, pues directamente va a la basura. Y es lo que vemos un poco, es el contraste, ¿no? Entre estas mujeres trofeo y las cientos de mujeres, miles de mujeres que son literalmente tiradas como si fueran bolsas de basura, ¿no? Esto es muy impactante en México, lo que está sucediendo, bueno, sucede hace muchos años, pero creo que cada vez es más cómo se tira a, ¿no? Una mujer, se la arroja simplemente como si fuera literalmente basura. De hecho, hay todo un estudio en la criminología de cómo abandona o dispone del cuerpo de su víctima un asesino serial, por ejemplo, ¿no? Y cuando es tirada, sin siquiera hacer un esfuerzo por ocultar su cadáver, eso indica que la persona, el asesino, está considerando a esa mujer como ya no es una persona, es directamente un objeto, pero no solo es un objeto, como en el caso del trofeo, que también es un objeto, pero es un objeto preciado, valorado, al menos porque le da estatus a quien la posee. En este caso es un objeto de desecho, ¿no? Entonces creo que ahí hay un contraste bien interesante que podrías considerar como para ampliar un poco esta reflexión y creo que sería muy valioso. Pensé en esto también porque recordé en el libro de Injusticia Epistémica de Mariana Fricker, que ya me han oído hablar mucho de él, pero recordé una cita que ella hace de Catherine McKinnon, y la voy a leer porque creo que vale la pena. Dice, la pornografía convierte a las mujeres en objetos. Los objetos no hablan. Cuando hablan, en ese momento ya se las considera objetos, no seres humanos, que es lo que supone que no tengan credibilidad. En semejante ambiente, la falta de extrema de las mujeres daría pie a una forma especialmente aguda de injusticia testimonial, ¿no? Se cosifica a las mujeres silenciándolas, negándoles voz, de hecho, ¿no? Por eso en la pornografía, pues que la mujer diga o no diga, no importa, ¿no? Puede decir, no quiero esto, no importa. Puede decir, sí quiero, no importa, no importa lo que diga, ¿no? Es ya un objeto. Entonces el objeto, aunque hable, es como una muñeca que habla, pues no importa lo que diga, ¿no? No se le asocia a esa voz una voluntad que hay que respetar, por ejemplo. Entonces, el silenciamiento adopta una forma de injusticia testimonial extrema. Y creo que también en este caso estaría interesante que recogieras un poco de esta figura o este concepto de injusticia testimonial, pero sobre todo relativo a la cosificación y sobre todo relativo a la cosificación en la pornografía o en este uso como trofeo, ¿no?, de las mujeres que hace la narcocultura. Eso por un lado. Por otro lado, hay otra cosa que la mencionas, que es todo este rollo de la necropolítica y en fin, ¿no? Pero a mí lo que me parece bien interesante... Ani, disculpa que te interrumpa un segundo. No, 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 no. ¿Podrías, por favor, tal vez apagar tu cámara? Es que te nos estás cortando un poquito y entonces no te escuchamos. Perfecto. Disculpa. Apago la cámara, sí. Sí, por favor.
Ay, o sea que no me oyeron nada de lo que dije. No, 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 sí te escuchamos, solo se estaba escuchando Qué entrecortado. broma. Ok, a ver si ahora logro avanzar un poquito. Ahora Bueno, se escucha entonces, mucho mejor. perfecto, Gracias. gracias, Erika. Entonces, Fanny, el tema de la necropolítica, lo que estaba diciendo es que me parecía interesante ver que en México al menos hay una forma de necropolítica que es ancestral, o sea, que no viene con el neoliberalismo, ni viene con el capitalismo, ni viene con nada de eso. Es el tráfico de mujeres, ¿sí? O sea, data de tiempos prehispánicos. Para cuando llegaron los españoles ya existía toda una red de tráfico de mujeres. A mí eso me impactó mucho cuando escribí mi novela de la conquista de México, porque no sé, ¿no? Como que tenía esta idea a lo mejor muy romántica o idealizada de los pueblos prehispánicos como pueblos más, no sé, ¿cómo te diré? Más igualitarios, más, bueno. En fin, el caso es que esta forma de el tráfico de mujeres, la trata de blancas, ¿no? Existe en México desde tiempos ancestrales. En Tlaxcala, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, es una forma de vida ancestral. Ancestral. Los niños sueñan con crecer y ser traficantes de mujeres. Así nomás. Así como en otros estados sueñan con ser el narco, porque pues, el narco es el que tiene el dinero, las mujeres, ¿no? Etcétera. Bueno, pues acá, ¿no? En Tlaxcala es así, es brutal. Pero decía, lo que me parece interesante, ¿no? Como registrar, es que es una forma de eso, de necropolítica que data de tiempos ancestrales, incluso, como decía, prehispánicos. Entonces, creo que son dos cosas por ahí que enriquecerían mucho lo que estás planteando, porque tienen muchísimo que ver para tu reflexión, para cómo te estás planteando y cómo te estás parando frente a este problema, ¿no? Eso es todo. Me gustó mucho tu presentación. Ojalá que también tengas el texto para mandarnos después al ebook. Gracias, Felicidades. Fanny. Fanny, adelante. Muchísimas gracias, tocaya, doctora Fanny. Sí, de hecho, me he planteado muchas veces y es un tema que me gustaría en algún momento escribir, justamente la figura de la buchona, ¿no? Cómo se construye, desde qué discursos, ¿no? A qué se le empieza a llamar buchona, qué características tiene que tener, no solo físicas, sino discursivas, ¿no? Entonces creo que es también un tema bastante relacionado justamente con la necropolítica. A mí algo que me ha impactado muchísimo es que en lo que he leído de la narcocultura y las cirugías estéticas al norte del país, principalmente en Sinaloa, es que las mujeres han perdido esta capacidad de decidir por su cuerpo, ¿no? Tienen estos padrinos que dicen, te voy a financiar glúteos o senos, pero yo elijo el tamaño, ¿no? Yo elijo la forma en la que deben de tener. Y aquí en el centro de México encontramos otros discursos, ¿no? Las parejas de los narcos hacen tandas, ¿no? Y que también las tandas para las cirugías es algo que tiene que ver mucho con formas de comercio comunitarias, ¿no? Y que se siguen manteniendo. Entonces, estas dos cosas que ocurren en un mismo territorio me parecen muy interesantes. Desde luego que las voy a integrar a la reflexión. Y la segunda parte que menciona sobre este tema de la necropolítica ancestral, yo lo he pensado en diversos momentos porque aparte México tiene una relación con la muerte muy especial que no se tiene en otras regiones, ¿no? Hay
ceremonias, hay en el panteón mesoamericano, hay energías que están relacionadas con la muerte principalmente, ¿no? Entonces creo que también ahí hay muchísimo que explorar y agradezco muchísimo sus comentarios. Ok, Fanny, muchas gracias. Fanny del Río nos dice en el chat que está el libro de Anabel Hernández, Emma y las otras mujeres del narco. Eh, Caro Cordero, tienes la palabra. Hola a todas, muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a Fanny, quiero reconocerle su ponencia, me pareció maravillosa. Y tengo unas preguntas que me surgen después de haberla escuchado. Bueno, dentro de este paralelismo de la modernidad donde nos encontramos, en este totalitarismo que tiene corporidades específicas y que pueden ser sacrificables, ¿no? Bajando a Agamben, a Membe, ¿no? Que en este caso son los cuerpos de las mujeres, y que este totalitarismo se disfraza de esta supuesta democracia que vivimos actualmente. Me gustaría preguntarle a Fanny, escuchar cómo es que ella ve el poder acercarnos a la justicia dentro de la operatividad de la necropolítica, ¿no? O sea, si ves que realmente está muy lejano, sé que Membe y que Agamben y que son desoladores, son muy oscuros, pero ¿cómo crees que podríamos cambiar el Estado de Derecho y su normatividad completamente rebasada desde las subjetividades, ¿no? O sea, mi pregunta clave es, ¿cómo acercarnos a la justicia en esta era donde opera ampliamente la necropolítica? Muchas gracias por tu pregunta. El tema de la justicia en la necropolítica, híjole, es un tema bien complicado porque yo creo que justamente la forma en la que desde la subjetividad que se puede, pues no sé si esta justicia institucional, pero sí una justicia comunitaria y social, colectiva, estoy pensando mucho en las mujeres y, bueno, en los grupos de familias que hacen buscando a sus seres desaparecidos, ¿no? Donde principalmente son mujeres las que llevan estas organizaciones. Y he escuchado algunos testimonios. Hace un mes más o menos en la colectiva hicimos un conversatorio justamente sobre el tema de la justicia y mujeres que la buscan. Y algo que mencionaba Karen, que está mucho en ese ámbito, es que muchas mujeres, incluso cuando ya han encontrado los restos de sus familiares, de sus hijos, esposos, hijas, siguen participando en esos grupos, en esos espacios de búsqueda, porque los lazos que se tejen desde esos momentos de acompañamiento en el dolor, en la incertidumbre, creo que son muy fuertes y creo que eso posibilita la fisura en la necropolítica, ¿no? El mirar que tu dolor también lo están atravesando muchas otras mujeres, muchas otras personas, y acompañarlas, creo que también se forma como parte de esto de poner el cuidado en el centro, ¿no? Se cuidan. Lo que he aprendido de Karen y de Erika, que están dentro de esos grupos, es que se tejen estas redes de cuidados no solo a la hora de ir a hacer las búsquedas, ¿no? Porque muchas veces esas búsquedas son en lugares donde hay halcones, donde les han tocado balaceras, sino también el cuidado emocional, ¿no? El mirar cuando una está desgastada y darle tiempo para vivir el dolor, y cuando otra tiene más fuerza y continuar. Creo que ahí podemos encontrar no quizás esta justicia institucional o gubernamental, sino una justicia que viene más de entre iguales y que nuevamente nos ayuda a entender que, pues dentro de tanta, pues sí, oscuridad, dentro de tanta violencia,
se puede seguir confiando en otras mujeres, en otros hombres, ¿no? Creo que respondería un poco así tu pregunta. Muchas gracias, Fanny. ¿Alguien más tiene otra pregunta? O en ese caso, ¿podré hacer una pregunta? Ok, Fanny, muchísimas gracias por tu presentación. Me gustó muchísimo, me llama mucho la atención la perspectiva desde la necropolítica. Creo que es un excelente análisis de cómo es que de hecho son tratados los cuerpos de las mujeres desde distintas perspectivas. Y quería como hacer un comentario y luego como hacerte como una petición para que amplíes algo más. O sea, el comentario es que me llama, o sea, creo que es muy valioso lo que haces en tu trabajo de justamente situar todo este problema acerca del cuerpo de las mujeres en el marco de la necropolítica, porque justamente parecen políticas de Estado que promueven el terror y justamente se abogan el derecho de dejar vivir y dejar morir. Y dependiendo de ciertos criterios o estándares justamente del Estado es que se deja vivir y se deja morir, ¿sí? Entonces, parece que justamente en este caso uno podría pensar que por qué le compete al Estado o por qué es una obligación, más bien, por qué es culpa del Estado, digamos, el detrimento del cuerpo de las mujeres cuando no es propiamente el Estado quien está, digamos, ejecutando los crímenes contra las mujeres. ¿Sí? Entonces uno podría justamente, y en este punto tú haces como toda esta desarticulación de mostrar como cuáles son los grupos sociales que justamente se encargan de como cercenar los cuerpos de las mujeres, como cuáles son las ideologías que están detrás de cercenar los cuerpos de las mujeres, a las mujeres en todas sus dimensiones, no solamente en sus dimensiones corporales, pero digamos que particularmente te concentras en las dimensiones corporales. Y luego vuelves a la necropolítica y muestras cómo es que, o sea, se puede enmarcar esto dentro de una necropolítica en la medida en la que, si bien el Estado no es quien está perpetuando esos crímenes, de hecho el Estado no está haciendo nada para prevenirlos. Entonces está faltando, digamos, como su obligación principal, que es la de proteger a todos los ciudadanos con independencia de sexo, género, raza, en fin, como todos los ciudadanos que son acogidos por la Constitución. Entonces hay una cosa que me llama mucho la atención. Bueno, entonces esto me parece que es como un excelente ejercicio que haces, como demostrar en qué consiste la necropolítica y aun cuando el Estado no perpetúa los crímenes, el hecho de no tener políticas que vayan en contra de la perpetuación de esos crímenes lo hace cómplice y parte de la misma estructura que ataca a las mujeres. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y que es lo que quisiera que ahondaras, y es cuando tú dices que justamente un feminicidio no inicia ni termina con el asesinato de una mujer porque hay un mensaje que se está mandando. Y justamente como dentro de este contexto de la necropolítica, parece que el Estado no es quien está cumpliendo, ni quien está ejecutando el feminicidio, pero al momento en el que el Estado no hace nada por preservar las vidas de las mujeres, está mandando un mensaje de que las mujeres no son ciudadanos protegidos por el Estado bajo la Constitución. Es decir, la Constitución dice que protege a todos los ciudadanos independientemente de su raza. Es decir, ¿quiénes son entonces las mujeres para el Estado? Entonces, las mujeres son nadies para el Estado, ¿sí? Entonces, quisiera que ahondaras un poco más acerca del mensaje que manda el Estado al no generar políticas públicas, leyes con perspectiva de género que digamos que ataquen no solamente los crímenes de las mujeres por parte de individuos, sino también como de grupos, como por ejemplo los grupos de narcotráfico, los grupos de trata de personas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Erika. Creo que el Estado envía un doble mensaje. Primero envía a través de diversas campañas que hacen y de diversos institutos que tienen, envían el mensaje de que debe de haber una protección hacia las mujeres. Y esto a mí es algo que lo he llevado pensando mucho, ¿no? Porque este mensaje de nosotras, hacia nosotras, de que nos tienen que proteger constantemente, es algo muy fuerte que lo maneja, ¿no? Y al mismo tiempo,
a la hora de implementar ciertas políticas, al implementar ciertos protocolos, no aparece esa protección. Y también este mensaje de las tenemos que proteger constantemente, pareciese que las mujeres no tenemos esos mecanismos de autodefensa, ¿no? O que no podemos defender o hacer otro uso. A mí me parece complicado porque pareciese que ellos mandan este mensaje que las mujeres tenemos que estar pasivas, que no tenemos que hacer un uso del cuerpo, sino sea el estereotipo de las mujeres se establece, ¿no? Y lo podemos ver mucho cuando vamos en el autobús, ¿no? O en el transporte público. Las mujeres buscamos hacernos pequeñas muchas veces, buscamos ocupar el menos espacio posible. En cambio, los hombres abren más las piernas, ensachan más los hombros, lo ponen de otra forma, los codos, ¿no? Nos están enviando el mensaje que ese es su espacio, que a ellos les pertenecen y que a nosotras nos hacen, pareciese, el favor de dejarnos usar ese espacio y entonces no tenemos que ser incómodas en esos espacios, ¿no? Y entonces lo pienso mucho, por ejemplo, en el metro, que tienen estos vagones rosas que yo los ocupo cada vez que voy a Ciudad de México, porque al ser de provincia, la Ciudad de México me parece un monstruo. Y pese a que hay estos vagones de color rosa y que nos podemos sentir muchas veces seguras, sin embargo, se ha documentado que dentro del metro ha habido desapariciones de mujeres y no solamente hay un caso, ¿no? Hay varios casos de desapariciones dentro del transporte público. Entonces, creo que envían este doble mensaje, que nos protegen porque pareciese que no podemos darle otro uso al cuerpo, que tenemos que estar en un estado pasivo y al mismo tiempo, a la hora de garantizar los derechos, los protocolos fallan. Algo pasa siempre que no ocurre. Necesita ser mediático un caso para que haga todo un despliegue, ¿no? Me parecía a mí sumamente doloroso que con este caso de la chica de Monterrey, que en la búsqueda de ella han encontrado 2 cuerpos más, ¿no? En esa misma zona, ¿no? Entonces, este doble discurso que tiene el Estado es además muchas veces contradictorio por todo el despliegue que ha habido también en los últimos meses, en el último año, hacia las manifestaciones feministas. No solo los últimos hechos ocurridos en el centro del país, en el Estado de México, en Morelos y en Ciudad de México, sino que vemos que en las manifestaciones hay un mayor despliegue policíaco, ¿no? Mandan más policía a las manifestaciones y en cambio cuando las madres piden que haya búsquedas siempre falta personal. Entonces está ese doble discurso que tiene el Estado, de decir sí te vamos a proteger, pero nunca lo hacen, ¿no? Muchas gracias. Fanny del Río nos dice en el chat, el mensaje de que necesitamos protección es que no tenemos la capacidad de protegernos, ergo necesitamos de un hombre que nos proteja y ahí vuelve y se inicia la rueda del samsara donde somos sometidas justamente por los hombres. Y, sí, es como un ciclo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nelly Coronado, adelante. Hola, ay, no puedo prender mi cámara, pero espero que se escuche bien. Igualmente, pues quería agradecer el espacio también y pues más que decir, no sé, fue como muy fuerte esta ponencia de Fanny, me pareció que tu ponencia, pues no sé, ahorita me deja como conectando diferentes ideas. Bueno, yo apenas tengo la oportunidad de participar aquí en el seminario, es mi primera participación porque apenas me inscribí. Pero bueno, quería comentar que retomando justamente esta idea de que las mujeres somos indefensas, bueno, al Estado, el Estado quiere mandar como un mensaje, ¿no? De que las mujeres estamos indefensas, ¿no? Y no solamente el Estado, sino precisamente
pues los medios de comunicación y también la sociedad, ¿no? De hecho, retomando justamente el caso de la chica en Nuevo León, se estuvo difundiendo una noticia falsa por WhatsApp en la que alertaban a las mujeres a que no salieran de sus casas, ¿no? Y esto como para, pues sí, o sea, para aterrorizar por un lado, pero por otro, pues justamente para decir, ok, hay que proteger a las mujeres. Ahorita las mujeres no pueden salir a tales horas porque es muy probable que las desaparezcan, ¿no? Entonces, este mensaje, pues justamente es como que se replica pues en muchas partes, ¿no? Tanto en los medios como en las instituciones y pues la necropolítica siento que es como la antítesis precisamente del poder que pueden tener las mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo es la política de las mujeres? Pues si realmente las mujeres tuvieran una política sería, o sea, como integral y digna, o sea, podrían tener precisamente acceso a sus derechos, acceso a la no violencia, acceso a su autonomía, poder tener como mm, pues sí, o sea, no solamente el acceso a los derechos, sino precisamente también que no se le violenten a sus derechos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo me quedé como con esa idea de que, pues sí, o sea, las mujeres víctimas de feminicidio y también las madres que las acompañan, los familiares, pues están construyendo precisamente una forma de política que responde o que se contrapone justamente con la necropolítica al construir esa comunidad y al buscar precisamente los cuidados, ¿no? Que siento que es como la salida a todo esto, porque justamente lo que hace la necropolítica es quitar esa posibilidad de vivir, ¿no? O sea, esa posibilidad ajá, o sea, porque por eso lo mencionas, ¿no? O sea, que es no solamente una muerte como material, sino que también es una muerte simbólica de las mujeres, ¿no? Y también de las personas. Y es un mensaje muy fuerte porque, pues, eso nos hace pensar, ok, cuál es la posibilidad de vida que tenemos las mujeres y las personas en situaciones de vulnerabilidad en un estado que precisamente está como marcando ese mensaje a cada rato de es que eres vulnerable, es que se te necesita proteger, es que aparte de todo, si acaban de violentarte, no vamos a responder por ti. Entonces, bueno, es más o menos esa reflexión que se me quedó, pero pues muchas gracias por compartir esto. Gracias, Nelly. Fanny, ¿tú quieres decir algo? Muchas gracias, Nelly, pues bienvenida. Sí, bueno, yo ahora para este trabajo me he centrado en el cuerpo de las mujeres, pero la necropolítica es una cosa voraz, que también podemos hacer un trabajo sobre las infancias y la necropolítica, por ejemplo, ¿no? O la necropolítica y los jóvenes, ¿no? Y todo el tema de los juvencidios, ¿no? Como ya no hay espacios, ¿no? Como las canchas deportivas en las diversas localidades de México ahora se han vuelto territorios de lucha, ¿no? En la zona donde yo vivo ahora hay una fuerte ola de violencia y los asesinatos son para adolescentes de 15 años. Los cuerpos que se han encontrado son jóvenes de 15 años, ¿no? Entonces, la necropolítica es una cosa voraz que abarca diversos aspectos, diversas edades, diversos niveles de la sociedad y que creo que también digo, sé que suena muy desesperanzador, pero sí necesitamos encontrar otras formas de vida, otras formas pues de recuperar el cuerpo, de recuperar el espacio político, de recuperar el hábitat. Gracias, Fanny. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
Claudia quiere preguntar algo. Sí, adelante, Claudia. De hecho, yo también quiero preguntar algo más, pero Sí, es que reflexionando con ustedes a uno se va haciendo memoria, ¿no? Y lo que pasa es que yo inmediatamente pensé en dos casos, en el caso de Chile, de las tesis, que ustedes seguro que las conocen, o sea, el grupo, las chicas que crearon el violador en tu camino y que después se viralizó a través del mundo. Y ese caso en Chile está basado en el abuso sexual y el abuso de los carabineros, o sea, de la policía, en los cuerpos de las adolescentes, de las jóvenes en el tiempo de la revuelta en Chile. Entonces ahí justo yo me pregunto, justo cuando estas violencias, estos crímenes vienen del Estado, o sea, ahí el Estado no es el que se hace el cómplice, porque son las policías que son partes, o sea, son de las instituciones del Estado los que ejercen digamos, estas violencias y que producen estos espacios de necropolítica, así como lo está explicando Fanny desde su lugar, desde donde lo está diciendo. Entonces, en ese caso, viene desde ahí, o sea, se habla de terrorismo del Estado, de Estado terrorista en Chile, o de terrorismo de Estado en Chile. Acá se habla de narcoestado. Entonces no es que el Estado esté por un lado y que estas violencias vengan de otros lados, sino que las instituciones del Estado son las que ejercen la violencia y las que ejercen estos lugares. Entonces, también pensé en el caso de Ayotzinapa, que ya se comprueba una verdad que estaba diciéndose desde el inicio, y todas las protestas que se dieron eran por eso, para decir fue el Estado. Entonces, más bien yo te preguntaría, Fanny, desde ahí, no sé, a propósito de este concepto, de esto del narcoestado, no sé si tú ahí también has reflexionado desde ahí, o sea, yo sé que tú lo estás señalando a través de tu ponencia, pero así como más profunda, no sé si lo puedes comentar. gracias, Claudia. Fanny, adelante. Sí, el tema del narcoestado creo que tiene una relación muy directa, ¿no? Con la necropolítica, y creo que eso pues podemos encontrar un despliegue de ejemplos que tienen eso, ¿no? Las narcofosas, incluso en la zona donde yo vivo, en Morelos se han encontrado dos fosas clandestinas, ¿no? Una es muy cerca de la región donde yo habito, y el Estado sabía, ¿no? El Estado tenía conocimiento, tenía registros de menos cuerpos, y cuando estos grupos de mujeres y de familias que buscan a los desaparecidos y a las desaparecidas pidieron que ahí se buscara, se dio cuenta que era el doble de lo que el Estado tenía señalado, ¿no? Y que la presidenta municipal había firmado, y otros grupos de poder de la zona pues usaban también esas fosas clandestinas para deshacerse de los cuerpos. Entonces, creo que también aquí entraría mucho el tema de la impunidad, ¿no? Mucho para que se posibilite estas violencias y esta forma del narco que tiene, sin duda, ahí hay una relación directa con la impunidad, y cómo también la impunidad ha posibilitado que pues no solo que se sigan cometiendo más crímenes, sino esta percepción de que aunque tú denuncies no va a pasar nada, ¿no? De para qué denunciar si el Estado no responde, si el acceso a la justicia, aparte de ser larga, muchas veces es costosa, ¿no? Aquí la Fiscalía de Desaparecidos está en una zona donde ni el transporte público pasa, tienes que caminar un gran tramo, ¿no? De entre cañas, porque aquí la zona es de cañas, ¿no? Entonces, ¿quién con toda la cuestión de violencia, de tener un familiar desaparecido, que el Estado no posibilite estos accesos, ¿no? A los espacios físicos o a darle seguimiento a los casos se vuelva tan complicado, pues creo que ahí también hay una relación,
Y sin duda también está otra vez este doble mensaje, ¿no? Recordemos que en el 2006 viene esta declaración de guerra hacia los grupos criminales y ahí empieza a potencializarse toda la violencia que estaba ya presente en unos territorios, pero que empieza a llegar a otras zonas y que se hace también más evidente. Y al mismo tiempo, yo recuerdo que en esas épocas firman un convenio las cadenas de medios masivos de comunicación, decir que para que ya la población no viva estresada, bueno, ya no se van a compartir tantas imágenes, tanta información sobre lo que sucede, ¿no? Y entonces creo que también ahí hay otro tipo de fines, ¿no? De no mantener a las poblaciones informadas. Creo que con el internet y demás, todo se vuelve más viral, pero creo que sí, hay una relación ahí muy estrecha entre Estado, grupos delictivos y medios masivos de comunicación y también la información que se le va a dar a los casos. Muy bien, Fanny, muchas gracias. Yo quiero hacer una última pregunta si nadie más tiene preguntas, solo en caso de que no haya otra pregunta. Adelante, Carla. Quisiera hacer una pregunta también y breve un comentario. Más que pregunta, es igual una solicitud como para que Fanny hablara un poquito más de esto. Y creo que también se relaciona mucho con las preguntas que Claudia estuvo planteando y con esta última participación del papel del Estado. Y en algún punto del texto, Fanny menciona la relación que hay entre la necropolítica y el neoliberalismo. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Plantea que es precisamente en el marco de este sistema político ideológico y todo lo que eso conlleva a la interpretación de la vida y las decisiones que se toman en la vida política, pues se hace posible la necropolítica, porque el neoliberalismo en sus formas diluye la posibilidad o determina las posibilidades entre las que se va a llevar a cabo la vida, no solamente la vida pública, sino también la vida privada y los vínculos que se establecen entre las personas. Y pues eso lleva finalmente a la manera de salir de la necropolítica, ¿no? Arroja mucha luz a comprender cuáles son todas las dinámicas que están posibilitando esta realidad y cuáles son las dinámicas que tendrían que cambiar. Y entonces la primera parte es la petición de si podía ahondar en eso, Fanny, la relación de la necropolítica y el neoliberalismo. Y la segunda es más una reflexión, pues, optimista, positiva, pienso yo, porque pienso que cuando hablamos del papel del Estado, pero ¿quién es el Estado, no? O sea, el Estado es la cultura, el Estado es el sistema, y si el Estado es la cultura y es el sistema, o estamos hablando del Estado como un grupo específico de poder, como una élite que tiene el poder, o es en general todo el marco cultural que le da significado a nuestra sociedad y que las personas más bien pues crecen y son educadas o programadas dentro de los parámetros de ese sistema y luego lo replican, ¿no? Y si estamos hablando del Estado como toda la cultura y las normas sociales y el sistema, pues entonces eso nos remite a los individuos, nos remite a la educación, nos remite al pensamiento, a la voluntad de actuar. Y entonces, respecto a eso, mi visión optimista es que estamos en un momento histórico donde la sociedad mexicana, creo que muchos grupos sociales, muchas naciones, por llamarles de alguna manera, están repensando y reflexionando su historia a partir del presente. Y entonces escuchamos en concreto en la sociedad mexicana, cada vez es más frecuente hablar con mayor conciencia
con mayor claridad, con mayor profundidad en la lectura a todos estos momentos históricos que nos definen, concretamente pues la prehistoria, la conquista y en el presente, también por lo que está pasando a nivel político en nuestro país, pues el neoliberalismo está también puesto al centro de una reflexión y quizás todavía no llegamos al punto de cambio o no sé, mi visión positiva es que el simple hecho de que estemos aquí teniendo esta conversación ya demuestra un avance en la dirección correcta. Y entonces el comentario era eso, ¿no? Solo celebrar, pues, todas las voluntades, como dice Fanny, que hacen posible este encuentro, todas las voluntades que deciden asistir, toda la energía, todo el esfuerzo, toda la actividad y todo el impacto que eso tiene en la vida en la vida social a partir de cada una de las que están aquí como una semilla, ¿no? Muchísimas seguramente son docentes o investigadoras o estudiantes y entonces estamos participando en ese cambio de visión que a mí me permite verlo de manera más positiva, ¿no? Pensar que sí hay un avance positivo en otra dirección. Y eso es todo. Gracias, Carla. Adelante, Fanny. Muchas gracias por la pregunta y la reflexión y poner esta parte esperanzadora en tu comentario, Carla. Creo que una de las cosas que tiene el neoliberalismo y que es una cosa bien riesgosa es muchas veces despolitizar, ¿no? O decirnos que todo depende de cuestiones individuales y todo centrado en eso. Y en algún momento, uno de los temas que a mí me gusta muchísimo, muchísimo es el tema del autocuidado. Y en algún momento pensé que el autocuidado también podía ser una respuesta ante la necropolítica. Pero también me he dado cuenta, por ejemplo, que el neoliberalismo ha sido algo que ha cooptado, ¿no? Encontré un artículo que mencionaba que en Estados Unidos las empresas que tienen que ver con el autocuidado, principalmente con el cuidado de la piel y del rostro, crecieron un 400% el último año, ¿no? Y entonces también ahí encontramos como algo que puede ser revolucionario, como cuidar de ti, transformar la relación que tienes con tu cuerpo. También puede llegar el neoliberalismo a modificarlo, ¿no? Puede llegar el neoliberalismo a querer venderte cosas y también el neoliberalismo puede tejer una trampa de decir que todo lo que te ocurra es por tu culpa y con eso quitarle responsabilidad al Estado. Y esa parte también a mí me parece como peligroso de ciertos discursos, porque también sin duda hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? El tema de la salud mental, por ejemplo, que muchas veces se toma como bien, como un buen consejo, mandar a todas las personas a terapia, pero muchas veces no hay los recursos económicos para realizar ese tipo de atenciones. Y muchas veces lo que oferta el Estado no son los espacios suficientes para atender a la población. Entonces, creo que el neoliberalismo y la necropolítica justamente hacen una buena mancuerna, por decirlo así, porque el neoliberalismo puede despolitizar y la necropolítica pone en el centro a la muerte y la cuestión de que no haya tejido comunitario, en que no haya reflexiones colectivas, creo que eso es peligroso porque un cuerpo aislado, un cuerpo solo, un cuerpo sin redes de apoyo ante la necropolítica, la resistencia definitivamente va a ser mucho más compleja que si la hacemos en colectividad. Gracias, Fanny. ¿Alguien más tiene una pregunta?
Yo suspendí mi pregunta, así que alguien puede perfectamente preguntar. Tenemos todavía tiempo para una pregunta. En caso de que no haya ninguna otra pregunta, entonces quiero darle las gracias especialmente a Stephanie por presentarnos su trabajo, a Carla por comentarlo, a todas las que estamos aquí, muchas gracias por su participación. Déjenme por favor invitarles a la próxima sesión, que será el próximo jueves 28 de abril, donde tendremos la presentación de Miriam Gerade, la función social de la filosofía. Muchísimas gracias por su participación y esperamos contar con ustedes la próxima semana. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias a ustedes.